Buenas noches, Inge. Buenas noches. Bueno, la clase de hoy vamos a entrar a la etapa de lo que son los tiempos predeterminados. En las clases anteriores vimos lo que son los tiempos tomados, ¿no? Los tiempos tomados son los que nosotros, pues con las herramientas de apoyo para realizar un estudio de tiempo y movimiento, lo hacemos, ¿no? Con la ayuda de un cronómetro, con los formularios para recopilar la información, en fin, con todas las herramientas que la técnica nos sugiere, ¿no? Porque la técnica sugiere que para hacer un estudio de tiempo, pues debemos nosotros de estar preparados para realizarlo, ¿no? Entonces, pues en la clase de hoy vamos a hablar, pues, de otra forma de calcular los tiempos, ¿no? Y es a través de los tiempos predeterminados. Los tiempos predeterminados, pues, están basados en diferentes sistemas creados por especialistas en esto, ¿no? Que ellos, pues, han ido creando formas de calcular los tiempos de una manera indirecta, pero que al final los podemos nosotros considerar como válidos, ya que se asemejan bastante a una realidad de tomarlos directamente, ¿no? Y ellos se basan pues en las probabilidades, en datos estadísticos, en fin, en una serie de datos que les han permitido consolidar pues información que han logrado pues establecer y nos la han legado a nosotros, pues ya nosotros ya no tenemos que hacer nada, ya están ahí los sistemas, están las tablas disponibles para que nosotros los utilicemos y podemos realizar pues un estudio de tiempos sin necesidad de estar en el lugar midiendo, ¿no? Sí podemos estar en el lugar pues observando, porque sí siempre tenemos que observar, ¿no? Tenemos que observar para ver cuáles son los movimientos y en base a lo que nosotros observemos, pues con apoyo de las tablas nos calculamos los tiempos de una actividad o de una operación, ¿no? Entonces, pues de eso vamos a hablar ahora, de los que son los tiempos predeterminados. Entonces veamos a qué nos referimos. Y en una definición simple, nos dicen que es un conjunto de técnicas para establecer el tiempo estándar de una operación sin necesidad de cronometrarla, ¿no? Entonces, estos tiempos predeterminados nos van a permitir a nosotros siempre llegar a establecer el tiempo estándar sin necesidad pues de cronometrarla, ¿no? También pues son un conjunto de tiempos asignados a movimientos y a grupos de movimientos básicos que pueden ser comunes a diferentes operaciones. O sea, estas personas que han creado estos métodos o estos sistemas se han basado en los movimientos comunes que realizamos nosotros las personas para hacer algo, ¿no? Para tomar algo, para levantar algo, para soltar algo, para llevar algo, para sostener, o sea, todos esos movimientos que nosotros como personas hacemos cuando estamos realizando cualquier tarea, cualquier actividad, ellos pues los han como estandarizado, ¿no? Y han logrado pues recopilar información y estos movimientos básicos los han determinado cuáles son pues estos elementos básicos. Ahora sí, ¿verdad? No ha sido fácil llegar a ellos, pues. Surgen, pues, de estudios de gente pues, especializada en estudios de tiempos y muestras, pues, y después de tomar varias muestras en diferentes actividades, operaciones, industria, etcétera, a manera, pues, que han llegado a establecerlo como una forma diversificada, porque son aplicables
a cualquier actividad, no importa lo que se haga. Esta forma diversificada nos permite a nosotros aplicar estos métodos en cualquier actividad que nosotros estemos observando, ¿no? Y también, pues, utilizando lo que es los videos, han logrado llegar a establecer cosas que el cronómetro no podría hacer, ¿no? Cuando nosotros estamos midiendo los micromovimientos, que son elementos muy cortos, que probablemente con el cronómetro no los podamos medir porque son demasiado cortos, ¿no? Entonces, pues esto ha permitido, pues, que, que esta situación nos permita a nosotros, pues, llegar hasta los micromovimientos. ¿Cuáles son? Digamos, pues, los métodos más comunes o lo que se conocen son el MTM, que viene de sus siglas, pues, en inglés, Method Time Measurement, métodos para medir tiempo, ¿no? MTM es uno de los métodos, ¿no? Hay otro que se llama Work Factor o factor de trabajo. También es uno de estos métodos indirectos, ¿no? Luego está este que se llama MOS, de Minor Operation Sequence Technique. Minor, pues, es un profesor de ingeniería de que aún más, pues, ha hecho varios libros. No sé si ustedes alguna vez han curioseado con el manual de Maynard, manual de la producción de Maynard, que no lo escribió él, sino que él recopiló información, pues, que tiene que ver con ingeniería industrial y creó este manual, ¿no? También está MODAPS, que viene de las letras Modular Arrangement of Predetermined Time Standard, que también es otro sistema para medir los tiempos estándar, ¿no? Por último, tenemos los Terblick y los Westinghouse. Esto no es que sean, digamos, métodos para establecer tiempo, pero sí ayudan, pues, ayudan a mejorarlo, ayudan a que nosotros, pues, podamos utilizar, pues, métodos alternos para poder establecer el tiempo estándar. Entonces, todas estas técnicas como MTM, Work Factor, MOS, MODAP, Terbrick y Westinghouse son herramientas que están disponibles para que nosotros las podamos utilizar en el estudio de tiempos y movimientos. Vamos en esta clase a verlos de una manera general, cada uno de ellos, ¿no? Porque en las clases que vienen ya los vamos a ver de manera específica. Y empecemos por uno de los que más se usan, ¿no? El MTM. Y el MTM pues nos sirve porque aplicando este sistema podemos analizar cualquier operación manual o método con base en los movimientos básicos necesarios para ejecutarlo, ¿no? Asignando a cada movimiento un tiempo tipo predeterminado. O sea que nosotros observamos una operación y vemos en qué consiste, ¿no? Vemos que el operario va hacia la pieza, toma la pieza, la junta con otra, la atornilla. O sea, vamos nosotros viendo todos los movimientos y a cada uno de estos movimientos le vamos estableciendo un tiempo tipo predeterminado, el cual vamos a buscar en unas tablas de MTM y de ahí vamos a sacar eso, ¿no? Entonces, pues, dependiendo de la índole del movimiento y las condiciones en que éste se efectúa, así nosotros vamos a ir aplicando, pues, el uso de estas tablas. De acuerdo con este sistema, pues, se rige, pues, por una ley que es el uso de los movimientos, ¿no? Se basa en cómo los movimientos son usados durante una operación, durante una actividad. Por ejemplo, si estoy firmando cartas, ¿no? Ahí, ¿cuáles son los movimientos involucrados en firmar cartas? Si estoy sellando documentos, ¿cuál es, pues, los movimientos involucrados, pues, al estar sellando documentos, ¿no?
Y también pues se toman en cuenta pues sus secuencias y combinaciones, ¿no? Porque muchas veces pues una actividad la podemos hacer nosotros con la misma secuencia y en algunas otras pues tenemos que cambiar pues por situaciones, ¿no? Por ejemplo, se me acabó la tinta del pad donde estaba tomando para sellar documentos. Bueno, pues entonces voy a detener la operación de estar sellando, pues porque le voy a agregar tinta a la almohadilla para poder continuar pues sellando, ¿no? Entonces, pues lo que, lo que se basa el MTM también, que nos ayuda a la reducción de movimientos innecesarios. Al estar observando y empezando a clasificar los movimientos que se dan, también nosotros observamos que hay ciertos movimientos que no tienen razón de ser, pues, ¿por qué se hacen, verdad? O por maña de la persona, porque está acostumbrado a hacerlo así, porque nadie le ha dicho que eso no lo tiene que hacer, en fin, pues una serie de movimientos que no es necesario, entonces nos ayuda también a hacer la reducción de movimientos, que es uno de los fines de los estudios de método, ¿no? Eliminar todas aquellas movimientos o actividades que no están agregando valor al proceso. Entonces, ¿cómo se hace pues para aplicar el MTM, ¿no? Primero, pues determinamos los movimientos o micromovimientos básicos que deben utilizarse en la operación que se estudia, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? A través de la observación, ¿verdad? Hay que ir a observar o a través de un video. Alguien toma un video de la operación y vengo yo y observo el video para determinar cuáles son estos micromovimientos básicos, ¿no? Luego, pues sumamos el valor del tiempo dado por las tablas de datos del MTM para cada uno de dichos micromovimientos. Sumar el valor, pues porque digamos, las tablas nos van indicando. Por ejemplo, si yo voy a agarrar una moneda, dice, tomar moneda, ¿no? Dentro de la caja. Entonces, pues mi mano va a ir hacia la caja, va a abrir los dedos, va a tomar la moneda, la va a afianzar, la va a coger, la va a levantar y la va a llevar pues a un lugar determinado, ¿no? Entonces, todo eso de llevar la mano hacia la caja, abrir los dedos, tomar la moneda, coger la moneda para que no se caiga, retirar la mano y llevarla a otro lugar, todos esos son tiempos diferentes y están establecidos en una tabla. Entonces yo voy midiendo la secuencia de cada uno de esos tiempos, perdón, la secuencia de cada uno de esos movimientos y con la ayuda de las tablas les voy poniendo tiempo, ¿no? Al final, pues, cuánto me tardé en estar alcanzando la moneda va a ser la suma de los tiempos que he observado a través de los movimientos, ¿no? También, pues, aquí se conceden suplementos por fatiga, igual que en los tiempos estándar cronometrados, ¿no? Se toman en cuenta suplementos por fatiga y también retrasos personales y retraso inevitable. Y MTM ha establecido una unidad de tiempo, ¿no? Que se llama el TMU. Un TMU equivale a 0.00001 de hora. Entonces, pues, cuando yo voy a usar las tablas, los datos que están en las tablas están en TMU. Y no sale, por ejemplo, dice realizar esta actividad, la suma de todos los tiempos establecidos por las tablas, me salen que son 200 MTU. Ahora, pues, los tengo que reducir a horas o a minutos o a segundos, ¿no? Conociendo pues que un TMU equivale a 0.0001 de hora. Ahora, tenemos nosotros entonces que aplicar pues un procedimiento para el empleo del MTM, no tenemos que conocer la técnica,
tenemos que saber cuáles son los pasos que se tienen que ir dando para hacerlo, ¿no? Y para cada movimiento básico es necesario analizar las siguientes variables, ¿no? Nivel de control. O sea, cada uno tiene su propio nivel de control en alcanzar algo, ¿no? Entonces, pues hay que ver si la persona tiene el control total o control parcial en querer agarrar algo, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento? ¿Es mano? ¿Es dedos? ¿Es brazo? ¿Qué es? ¿Qué es qué es el tipo de movimiento que estamos realizando? ¿Solamente son los dedos que se mueven? ¿O es la mano completa que se mueve? ¿O es el brazo que lo tengo que alargar para alcanzar algo? Entonces, pues tengo que analizar pues qué tipo de movimiento es, ¿no? La distancia alcanzada. ¿Cuánto es la distancia que mi mano debe recorrer para alcanzar algo? O para apretar algo, o para martillar algo. Tengo que ver cuál es la distancia alcanzada, ¿no? Y peso neto efectivo se aplica, por ejemplo, digamos, si lo que voy a agarrar tiene un peso, por ejemplo, voy a agarrar pues un, un, este, un grupo de monedas, ¿verdad? Voy a agarrar un grupo de monedas, tal vez si agarro el grupo, el nivel de control no es tanto que agarre solo una, ¿no? Pero vaya, que agarro un grupo de monedas, pero esas monedas tienen un peso. Entonces, ¿cuánto voy a asignar pues de tiempo a ese movimiento donde estoy agarrando algo que pesa algo, ¿no? Ahora, los movimientos básicos, MTM los clasifica pues en tres grupos, ¿no? Los que son los movimientos de los miembros superiores. Y en los movimientos de los miembros superiores podemos determinar estos elementos básicos, ¿no? Como alcanzar, mover, coger, posicionar y soltar, ¿verdad? Hay otros movimientos que se consideran secundarios, como son girar, aplicar presión y manivela, cuando le damos vuelta a una manivela, ¿no? Entonces, pues, estos son movimientos con los miembros superiores. Luego, pues, vienen los movimientos de los miembros inferiores, movimiento del pie y movimiento de la pierna. Por ejemplo, cuando estamos aplicando algún pedal, ¿no? Que tenemos que apretar un pedal o un botón con el pie. Entonces, pues, esos movimientos, pues, de los miembros inferiores, ¿no? Y también, pues, hay movimiento del cuerpo, ¿no? Como los desplazamientos, andar, caminar de una máquina a otra, ¿no? Paso lateral cuando caminamos de lado, ¿no? Flexión cuando tenemos que agacharnos para recoger algo, ¿no? Giro del cuerpo, doblarse, agacharse, sentarse, poner una rodilla en el suelo, arrodillarse, levantarse. Esos son pues movimientos que nosotros hacemos con el cuerpo. Entonces los que crearon MTM se basan en eso, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos básicos que hacen con los miembros superiores, los que se hacen con los miembros inferiores y los que se hacen con el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces esos tres grupos pues eh, han dividido pues los diferentes elementos en estos tres grupos. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué es alcanzar, verdad? Alcanzar, dice, es un movimiento manual básico efectuado con el fin predominante de transportar la mano o los dedos a un destino. Llevo los dedos o llevo la mano a un destino, ¿no? Entonces, todo eso estoy alcanzando algo. Mover, movimiento efectuado con el fin de transportar un objeto o un destino con los dedos o con la mano, ¿no? O sea, cuando voy a mover algo. Entonces, y aquí ya hay dos movimientos, ¿no? Movimiento de alcanzar y el movimiento de mover. Si yo estoy observando pues una operación y veo que la mano va hacia una pieza y la alcanza y luego toma esa pieza y la mueve, entonces yo ahí ya determiné pues dos movimientos, agarrar o asir, ¿verdad? Movimiento efectuado con el fin de sujetar un objeto con los dedos o la mano. Entonces, si mi movimiento es
alcanzar una pieza, agarrarla y moverla, ya van tres movimientos pues involucrados, ¿no? Y cada uno va a tener su tiempo. Ahí va a haber un tiempo para alcanzar, va a haber un tiempo para agarrar y va a haber un tiempo para mover. Probablemente alcanzar y mover, yo lo podría hacer fácilmente con un cronómetro, ¿no? Pero ya agarrar, probablemente es muy corto el tiempo, ¿no? Entonces el cronómetro no me serviría mucho para tomar un tiempo que es de un micromovimiento, ¿no? Entonces aquí es donde nos ayudan estos sistemas como el MTM. Luego viene posicionar, que es colocar, ¿verdad? Movimiento efectuado con el fin de transportar un objeto a un destino con dedos o manos. Y luego viene pues soltar, movimiento efectuado con el fin de transportar un objeto a un destino con dedos o manos. Entonces veamos ahora un ejemplo de cómo hacer para utilizar todo esto, ¿no? Imaginémonos que estamos en una mesa de trabajo y tenemos que mover pues pernos hacia una caja que está en el lado izquierdo de la mesa de trabajo y los pernos se encuentran en el lado derecho de la mesa, ¿no? Entonces primero que alcanzar perno, ¿verdad? Agarrar perno, mover perno hacia la caja que está del lado derecho, posicionar, o sea, colocar sobre la caja y soltar. Entonces, todo ese movimiento de que tomo el perno y lo llevo hacia la caja y suelto, lo puedo estar viendo yo aquí a través de estos elementos que conformen pues esa operación que está realizando la persona y la cual yo estoy viendo a través de la observación, ¿no? Porque siempre pues para hacer un estudio de tiempo pues tenemos que ir a observar, no vamos a irnos a inventar cómo se hace la operación y solo agarrarla de las tablas, no, ¿verdad? No, no se puede. Armaríamos un deschongue ahí al querer decir qué es lo que es la operación. Entonces la operación siempre tenemos que observarla. Lo único que hoy no vamos a estar con nuestro cronómetro pues tomando 25, 30 datos por cada uno de los movimientos, sino que ahora pues vamos hacia una tabla que ya tomó esos suficientes datos para poderlos hacer pues estadísticamente funcionales y que nos sirvan a nosotros para un estudio pues de tiempo, ¿no? Entonces el MTM es un procedimiento para el análisis de cualquier operación o método manual mediante su descomposición en los movimientos básicos que son requeridos para la realización a los cuales se asigna un tiempo predeterminado. Entonces, pues, yo sigo un proceso de secuencia de movimientos y cuando ya tengo la secuencia de movimientos, entonces le asigno los tiempos predeterminados, los sumo y encuentro, pues, el tiempo estándar, ¿no? El sistema MTM considerado que para cualquier actividad manual se podría dividir en dos grupos de movimientos básicos, ¿no? Ya vimos porque están para las extremidades superiores, pues desde las manos, desde los dedos hasta los brazos, y para las extremidades inferiores, desde el tronco hasta la cabeza, ¿no? Entonces, pues perdón, para las extremidades inferiores, que aquí brazos, tronco y cabeza es de extremidades superiores, ¿no? Y para las extremidades inferiores, porque se refiere pues a los pies, las pantorrillas, las piernas, son las extremidades inferiores que nosotros pues tenemos, ¿no? Hay una versión nueva de MTM que se llama MTM2, ¿no? Es el sistema de tiempo pues predeterminado más utilizado en la industria, por eso es que es importante, ¿no? Porque como es bien completo, es muy utilizado pues en la industria, ¿no? Trabaja pues los micromovimientos básicos del MTM2, ¿verdad? Que son conceptos básicos clasificados y definidos por categorías y se consideran pues 11 clases de acciones denominadas categorías.
Entonces, pues MTM2 pues toma en cuenta pues está en inglés, ¿no? Get, ¿verdad? Que es conseguir, put, colocar, get weight, que es algo que pesa, put with, ¿verdad? Que lo traemos con algo, regraph, que es como regresar, apply pressure, aplicar presión, a action, o sea, el ojo está viendo, ¿no? O sea, tenemos que estar controlando con el ojo. Foot action, el pie, pues, accionado por el pie. Step, eh, que estamos dando pasos. Bend y right, que es que es, digamos, como mezclar, como mover como para mezclar. Y crank, que es como agarrar, ¿no? Crank es soportar. Entonces, pues, también son movimientos, pues, que son considerados como normales en cualquier trabajo, ¿no? El MTM2 pues ha hecho más que todo una revisión de los que son los micromovimientos, ¿no? Para industrias de alta precisión. Por ejemplo, digamos, el ensamblado de relojes, el ensamblado de celulares, que se trabaja con piezas pequeñas digamos, donde se necesita pues gran precisión, donde se trabaja con micromovimientos, así como también pues en la industria de la joyería, ¿no? Por ejemplo, estar haciendo cadenas, anillos, que también aquí pues se utilizan micromovimientos. Entonces, en las industrias donde se utilizan micromovimientos, pues MTM2 pues es bien aplicable, ¿no? Veamos el otro sistema que se llama work factor o factor del trabajo. Este sistema se basa en un catálogo de tiempos para movimientos manuales y procesos mentales, ordenado de manera que pueda obtenerse un tiempo apropiado para cualquier movimiento controlado manualmente que sea posible en cualquier situación de trabajo. Aquí el elemento que nos mete, que todo proceso manual pues va acompañado de un proceso mental, pues. Nosotros pensamos qué vamos a hacer, qué pieza vamos a tomar. Por ejemplo, digamos que nos tienen en una caja un montón de pelotitas de esas pequeñas de plástico, ¿no? Está lleno de pelotitas de diferentes colores. Y el trabajo es separarlas de color rojo. Ahí no solamente es de que va a ir la mano hacia la caja, va a tomar la pelotita, la va a agarrar, la va a llevar a otro lugar y la va a soltar, no, ¿verdad? Aquí entra un pensamiento pues ordenado, ¿no? Nos dicen, ok, busque la roja. Entonces, además de las operaciones manuales, tenemos que ir con el pensamiento de ir a buscar a ver cuáles son las rojas. Y cuando identifico la pelotita roja, la tomo, la agarro y hago eso, ¿no? O que me dicen, pues, vamos a hacer un ensamble de tornillos, arandelas y tuercas. Ok, pues tengo que pensar pues cuál pieza tomo primero, cuál pieza va de segundo y cuál pieza va de tercero, cómo coloco la arandela en el perno, cómo coloco la tuerca en el perno. Entonces, pues también todos los movimientos no los podemos disasociar del pensamiento, ¿no? Porque la gente está pensando qué está haciendo para ver que las cosas las está haciendo bien, las está viendo, está observando, está haciendo la operación, pero no solamente como un autómata, ¿no? Sino que está viendo y pensando lo que está haciendo, si el ensamble lo está haciendo correctamente, si las pelotitas que está tomando son las rojas que le han indicado. Entonces, pues, tiene que haber un trabajo coordinado de mente y mano, ¿no? El Work Factor, pues, tiene cuatro áreas, ¿no? Está el que se conoce como el Work Factor detallado, el Work Factor abreviado, Work Factor simplificado
y el ready what factor, ¿no? Que es como el light, ¿verdad? El más liviano. Entonces, cada uno de estos, pues, está, digamos, establecido de cuáles son los diferentes pasos que se utilizan para utilizar estos, ¿no? Va a depender del tipo de industria. Por ejemplo, digamos, si para nosotros no necesitamos mucha precisión en tomar las piezas, probablemente el work factor abreviado nos va a servir, ¿verdad? Pero si se necesita mucha precisión y al mismo tiempo pensamiento para tomar las piezas, probablemente ahí voy a utilizar el work factor detallado, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, trabajar pues con los tornillos con que se arma un reloj, por ejemplo, que con los tornillos con que voy a armar un estante, ¿no? Hay una gran diferencia, siempre son tornillos, pero otros son más delicados, las herramientas que voy a utilizar son más delicados que las otras, ¿no? Y nos dice pues que es una técnica de rápida aplicación para determinar el tiempo aproximado que se requiere para efectuar la porción manual de un trabajo, ¿no? El sistema de factor de trabajo es conveniente para estudiar operaciones de muchos minutos u horas de duración. O sea, aquellas operaciones que son muy largas, ¿no? Entonces, pues, conviene, pues, trabajar con el Work Factor, ¿no? Y solo depende de su rapidez de aplicación, de una simple tabla de tiempos y del uso de segmentos de trabajo tales como recoger, ensamblar, mover al lado, movimiento desplazar. También, pues, tiene sus propios movimientos establecidos, ¿no? Cada uno de estos sistemas, pues, agrupa movimientos, ¿no? Que según los que han trabajado en ellos, saben, pues, cómo han ido haciendo estos movimientos, ¿no? Entonces, pues, lo van aplicando. Otra técnica, el que se conoce como el MOS, ¿no? Creado por este ingeniero Maynard, ¿no? Que famoso por su manual de Maynard, ¿no? El cual, pues, ha vendido no sé cuántas millones de copias, ¿no? Así como también tiene no sé cuántas versiones nuevas y actualizaciones, ¿no? El MOS, que viene de Minor Operation Sequence Technique, es un sistema que permite, pues, el análisis de cualquier operación manual y algunas operaciones con equipo. Por ejemplo, pues, voy a ensamblar una tuerca y un perno, y me voy a ayudar, pues, de una llave fija para poderlo hacer. Ahí, pues, ya voy a usar un equipo, ¿no? El concepto de MOS se basa en actividades fundamentales que se refieren a la combinación de movimientos de los objetos. Las formas básicas de movimiento son descritas por secuencias, igual, pues. Son secuencias, son observaciones que nosotros hacemos. Nosotros observamos y vamos creando la secuencia lógica de los pasos que se dan para realizar la actividad. Igualmente, pues se toma, pues, un ciclo, pues. Tomamos el ciclo de la actividad, vemos cuál es su secuencia, cuántas actividades están involucrados dentro de esa secuencia, y luego, pues, que hemos definido los nombres de a cada una de esas secuencias de agarrar, mover, soltar, que hemos determinado, pues, los nombres de cada una de las partes de la secuencia, venimos y le vamos a aplicar, pues, los tiempos. Esta es una tabla, pues, de los tiempos de secuencia de Mosberg. También, pues, se basan en la unidad de medición del tiempo del PMU, del MTM, ¿no? Y aquí, pues, nos tiene, pues, hasta una variedad ya reducido. Por ejemplo, tal vez es más fácil utilizar, pues, que un MTU es igual a 0.036 segundos, un número más fácil, pues,
de manejar, pues de trabajar en, en segundos, ¿no? O un segundo es igual a 27.8 TMV. Entonces, pues lo podemos hacer, ¿no? Y aquí, pues, tenemos, pues, los indicadores que que nos van diciendo, pues, de las actividades, intervalo de la media para los datos, cuántos datos vamos a tomar, pues, y las unidades de tiempo a tomar en el intervalo, ¿no? Ahorita, pues, no le hagan caso a esto, ¿no? Porque únicamente, pues, es una referencia de cómo es una tabla de Maynard. Porque cuando lo veamos ya de manera detallada cada uno, lo que vamos a aprender es a usar las tablas, ¿no? Luego viene MODAPS. Este sistema MODAPS mide el tiempo que toma hacer un trabajo sin medir cada movimiento individual, con tanta fuerza que en la actualidad se impone en industrias, oficinas y hospitales, ¿no? Entonces MODAPS dice, bueno, pues dejémonos de estar tomando esos micromovimientos, ¿no? Vamos a movimientos más completos, ¿no? Y por eso como simplifica, Moda viene a simplificar pues a MOS y a MTM, entonces pues está tomando pues, ha agarrado fuerza en la industria, ¿no? Y no solo en la industria, porque los sistemas de medición de tiempo utilizando tiempos predeterminados se aplican a cualquier tipo de trabajo administrativo, bueno, hasta en las salas de operación en hospitales lo aplican, ¿no? Porque cuando hay operaciones que son muy riesgosas. Entonces, pues han hecho que especialistas en tiempos y movimientos lleguen pues a ver estas operaciones porque no pueden tener a los pacientes tanto tiempo sedados, no con anestesia. Entonces tratan de que las operaciones se hagan en el menor tiempo posible, siendo siempre seguras, ¿verdad? No es que por hacerlo rápido van a ser inseguras, no, pero o sea, con lo que le quiero decir que hasta dónde se puede llegar pues con esto, ¿no? Hasta trabajos en hospitales. ¿Cuáles son los fundamentos del MODAPS? Todas las actividades se expresan en forma modular. El método para clasificar movimientos es tal que el número de unidades de actividad humana de trabajo están contenidas en su propia identificación descriptiva, ¿no? Entonces, lo mismo, tenemos que ir a observar, tenemos que hacer una identificación descriptiva de qué se hace. Y las unidades seleccionadas se distinguen: movimiento de los dedos, manos y brazos, movimientos terminales del miembro del cuerpo, ¿no? Entonces los MODAP dicen, bueno, pues es un movimiento con los dedos, es un movimiento con la mano, es un movimiento con los brazos, ¿no? Y la presentación de los datos en forma visual se puede memorizar como una imagen. Hay una imagen pues que nos dice pues cómo utilizar pues MODAP, pues. Y los factores básicos permiten que el sistema se aplique sin recurrir a tablas de valores, ¿no? Entonces Moda pues sí utiliza tablas de valores, pero no tan complejas como son las de MTM y MOS, ¿no? El código MODAPS se, se establece pues en que cada actividad se identifica por un código que consiste en dos partes, ¿no? La primera es un componente alfabético, el cual indica el tipo de actividad. O sea que con una letra nosotros establecemos pues el movimiento, ¿no? La segunda es un número, el cual al ser multiplicado por 0.00215 minutos se convierte en el tiempo que se necesita para completar la actividad. En el sistema MODAPS, las unidades de trabajo son denominadas módulos que equivalen a 0.129 segundos, ¿no? Entonces, recuerden que en MTM hablamos de TMU. En MODAPS vamos a hablar de modo. Y aquí nos dicen que un modo es igual a 0.129 segundos. Entonces también la información que tomamos de las tablas pues vienen en modo.
Y aquí están las diferentes equivalencias. Y un segundo, por ejemplo, es igual a 7.75 modos. Eso es para hacer nosotros las relaciones, ¿no? Si vamos al finalizar pues el estudio del tiempo, decimos esta operación se tarda, digamos, 1400 modos. Ajá. Entonces, si un minuto es igual a 465 modos, 1400 ¿a cuántos minutos será? Hacemos la regla de 3, ¿no? Entonces, ahí encontramos que probablemente equivale a 3 punto y algo, 3.4 minutos hacer esa actividad que midió 1400 mods, ¿no? Entonces, pues la unidad de medida en MODAP se llama mod. ¿Y cuáles son la clasificación de los movimientos? Pues, bueno, tenemos que, lo que son pues de movimiento, pues movimientos de los dedos, de la mano, el antebrazo y el brazo con el hombro, ¿no? Entonces, pues ahí tiene que le han asignado pues números romanos, ¿no? 1, 2 romanos, 3 romanos, pues son los números, ¿no? 4 romanos. Movimientos terminales, que es obtener control. G0 por contacto, G1 por simple agarre, G3 por más de un simple agarre, ¿no? Cosas a su destino. P0 poner sin control visual. P2 poner un control visual y hasta una corrección, ¿no? O sea, poner algo en un lugar pues específico y corregir que quede ahí, ¿no? Y hay otros, ¿no? Como factor de carga con L1, uso de los ojos, E2, resujetado, R2, decidir y reaccionar, D3, acción con el pie, F3. En fin, pues siempre va la actividad va identificada con una letra y con un número, ¿no? Y entonces así es como nosotros llegamos a determinar, pues, el cálculo de los tiempos aplicando, pues, esta metodología, ¿no? Como les dije al principio, pues, ahorita no se preocupen porque es esto, que estoy dándoles una visión general de los diferentes métodos predeterminados, ¿no? Luego vamos a ir viendo uno por uno. Ahí sí, ¿verdad? Vamos a ver el detalle de cómo se aplica cada uno de ellos. Aquí tenemos pues la figura que hablan de moda, pues, que el número 1 para indicar si es movimiento de los dedos, el número 2 que es para indicar si es movimiento de la mano, el número 3 para indicar pues este movimiento del antebrazo, el número 4 si es con el brazo completo y el número 5 pues incluyendo al hombro. Entonces, si el movimiento es solamente usar los dedos, tiene un valor de un MODAP. Si el movimiento involucra usar la mano, tiene el valor de 2 MODAP. Si involucra usar el antebrazo, tiene un valor de 3 MODAP. Y si es usar todo el brazo hasta el hombro, tiene un valor de 5 MODAP, ¿no? Entonces, pues estos se van utilizando de una forma que permiten, pues, ir aplicando, pues, los diferentes elementos en base, pues, a una tabla, a unas tablas que existen, pues, y que nos van ayudando, pues, a cómo ir calculando estos tiempos. Siempre, pues, cuando hablamos de los movimientos, generalmente después de un movimiento, le va a seguir una actividad, pues, terminal. Y las actividades de movimiento se pueden clasificar de dos categorías, ¿no? Por distancia movida y por parte del cuerpo que realiza el movimiento, ¿no? Entonces, pues son dos elementos que hay que tomar en cuenta para realizar estos estudios, ¿no?
¿Cuál es la distancia que muevo la mano? Entonces ahí estoy viendo distancia más mano, ¿no? ¿O cuál es la distancia que muevo los dedos? Dedos y distancia, ¿no? Entonces, cada parte del cuerpo, pues que realice el movimiento, se tiene que establecer cómo es que se hace el movimiento. La técnica MODAPS utiliza la clasificación del uso de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, al hablar de una operación de ensamblaje, el operador puede ejecutar el movimiento de sus dedos, de su muñeca, del antebrazo, todo el brazo, para una actividad particular, ¿no? El número de unidades en modo incluidas son dependientes de cualquiera de estas partes del cuerpo que puede usar el operador. Si él siempre va a estar usando todo el brazo, entonces pues le van a asignar 5 modos siempre, ¿no? Porque utilizar todo el brazo, pues le toca 5 modos, ¿no? Si lo único que hace es utilizar la mano, ok, pues solo la mano utiliza. Por ejemplo, estamos midiendo el tiempo de una persona que está tecleando en una computadora, por ejemplo, ¿no? Sabemos que está ahí en la computadora. Ok, entonces ahí solo estamos viendo las manos, ¿no? Entonces solo van a ser 2 modos que vamos a asignar a la operación más la fórmula, ¿no? Porque es una fórmula. Ya vamos, cuando veamos modas vamos a ver cómo se calcula. Entonces, ¿cuáles son las clases de movimiento? Pues que nosotros se ven se, está, digamos, cómo se ha clasificado en MODAPS los movimientos, ¿no? Y nos dice pues que se clasifican en base a 2 formas, ¿no? 2 categorías. Una es por la distancia movida y la otra es por parte del cuerpo que realiza el movimiento, ¿no? Entonces, ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Esos son los 2 elementos que hay que tomar en cuenta. Porque la parte del cuerpo y la distancia recorrida están muy ligados y a este respecto, pues, no es muy diferente de los otros sistemas, pues solo tiene un enfoque diferente, ¿no? Porque todos los demás sistemas, pues, al observarlos, vamos a ver hacia dónde van las manos, qué hacen las muñecas, qué hacen los brazos. En todos vamos a ir observando cómo se hace la operación, pues. Entonces, lo que nos quiere decir que prácticamente, pues, todos tienen la misma base de los movimientos, porque son los movimientos normales que hace cualquier persona en cualquier actividad, pues. En cualquier actividad nosotros movemos manos, dedos, brazos, apretamos, agarramos, traemos, jalamos, hacemos pues los mismos movimientos en varias operaciones, ¿no? Entonces pues los movimientos del cuerpo humano pues son asociados a diversidad de trabajos, ¿no? Por ejemplo, mano y brazo se clasifican pues de acuerdo a las articulaciones y esto más que todo es para aquellos trabajos donde se utilizan los micromovimientos, ¿no? Como son los relojeros, los joyeros, los que trabajan en la industria de los microchips. Aquí pues donde se trabaja con micromovimientos, ¿no? Entonces nos dice que los movimientos de los nudillos son movimientos de los dedos. Los movimientos de la muñeca son movimientos de las manos. Los movimientos de los codos son movimientos del antebrazo. Y los movimientos del hombro son movimientos pues del brazo. Ahora, ¿cómo nosotros asociamos el número de modos con estos movimientos? Entonces, el número de modos asociado con los movimientos corresponde a cada una de las partes, mano, brazo, antebrazo, todo se simboliza de la siguiente forma, pues. Vamos a medir un modo cuando son movimientos de los dedos, 2 modos cuando son movimientos de las manos, 3 modos cuando son movimientos de los antebrazos, 4 modos cuando son movimientos de los brazos y 5 modos cuando son movimientos de los brazos extendidos. Entonces, pues, cuando nosotros utilizamos todo el brazo para hacer una actividad, sabemos que
que vamos a utilizar pues 5 modos de tiempo. Estos métodos pues siempre van a ser pues como aproximados, pues no tienen una exactitud pues al 100%, ¿no? Pero sí digamos andan ahí arriba del 90% de efectividad. O sea, por eso es que todos estos métodos son comparados con los de observación directa cronometrada y por eso es que funcionan bien, pues el margen de error es casi parecido al que tiene el del cronometraje, ¿no? Por ejemplo, dice, un modo que es movimientos del dedo a una distancia de 2,54 centímetros, pues, es un modo, ¿no? 3 modos, movimiento del antebrazo, pues, de 15 a 24 centímetros. 4 modos, movimiento del brazo, que está entre 23 a 38 centímetros. 5 modos, movimiento del brazo extendido, que está de 38 a 56 pues, centímetros. Que estos son, pues, con, digamos, mediciones estándar en diferente, aquí en la mayoría, pues, de raza americana, ¿no? Entonces, pues, probablemente, pues, los dedos están entre hasta 4 centímetros, pues. La mano, pues, de 4 a 10 centímetros. El, el movimiento del brazo de 38 a 56 centímetros, pues. Son las distancias, pues, de los miembros superiores de personas, ¿no? Entonces, un modo nos sirve para su realización y se necesitan los dedos. Por ejemplo, dice, si se coloca el dedo índice en la cabeza y nos rascamos 5 veces rápido, entonces, ¿cuánto es esto en mod, verdad? Entonces es 9 modos. 5 veces se movió el dedo para adelante y 4 veces para atrás. O sea, el dedo pues rascándose se movió 5 veces para adelante y 4 veces para atrás. Entonces el tiempo medido es de 9 modos. Entonces así es como se van observando las diferentes actividades. ¿Cuántas veces se movieron los dedos hacia adelante y cuántas veces para atrás? Al observar una tarea, ¿no? Ah, se movieron pues 12 para adelante y 11 para atrás. Ah, entonces se tardó 23 modos esta actividad. Y los 23 modos los traducimos a minutos o a segundos y tenemos el tiempo pues en minutos o en segundos, ¿no? Veamos otro ejemplo. Dos modos, movimiento de la muñeca de la mano. Esta clase de movimiento incluye los movimientos de los dedos también, pues o sea, pues no, la mano no va a ir rígida, ¿no? Sino que se incluye dedos y manos porque se mueven, pues. Entonces, dice, tome un pedazo de papel y póngalo en el escritorio. Con la pluma en la mano, el brazo sobre la mesa, escriba la palabra movimiento sin desplazar el brazo de su posición, o sea, sin mover, ¿verdad? Solo movemos, escribimos movimiento únicamente, pues, manteniendo la pluma firme y escribiendo sobre el papel, ¿no? Cuando se escribe la palabra movimiento y se ponen las primeras comillas, se ejecuta una serie de movimientos del dedo, ¿verdad? Un modo. Y poner las segundas comillas requiere un movimiento de la muñeca de 2 modos, ¿no? Entonces, pues, ahí pues tomamos eso, veamos lo que sigue, ¿no? 3 modos, dice, movimientos de antebrazo asociados con movimientos en áreas reducidas. Ejemplo, ponga su mano derecha sobre su mano izquierda en la esquina izquierda de esta página. Ahora tome la esquina derecha de esta página con su mano izquierda y dele vuelta. El movimiento fue de 3 modos con el antebrazo, pues. O sea, pues, el mover la página, pues, como se involucramos el antebrazo, fue de 3 modos.
4 modos. Movimientos con el brazo. Esta clase es característico de los movimientos normales de la mano libre y el brazo, pues, o sea, pues movemos todo el brazo, ¿no? Y los movimientos del brazo son de 4 modos, ¿no? Y son los comúnmente observados y generales en un área de trabajo abierta y no compacta, pues. O sea, son los movimientos, el movimiento de los brazos alrededor del puesto de trabajo son los más normales, ¿no? En que los brazos se mueven para un lado, para la derecha, para la izquierda, para atrás, para adelante, porque se está trabajando en un área de trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí, pues, estamos haciendo los 4 modos, ¿no? Y digamos, y si para hacer una actividad los brazos los movemos 20 veces, entonces 20 veces por 4 modos, estamos hablando de 80 modos que ha durado pues toda la actividad que se hizo en el ciclo medido, ¿no? 5 modos, dice, normalmente ocurren cuando no se requiere del apoyo o ayuda del cuerpo. Con el brazo completamente extendido, estos son usualmente de arriba hacia abajo, como para alcanzar un armario grande. Por ejemplo, el movimiento que hacemos para alcanzar algo que está arriba de un ropero, ¿no? Con el brazo extendido estamos hablando de 5 modos. Y ocurren pues cuando el brazo está extendido hacia la izquierda o hacia la derecha a 45 grados o más, pues, ¿verdad? O sea, levantamos el brazo más de 45 grados. O con los movimientos completos a lo largo del cuerpo de arriba hacia abajo, ¿no? O cuando pues tenemos los brazos extendidos y los empezamos a subir pues para alcanzar algo. Se van a medir con 5 modos. La ventaja pues del sistema de MODAPS es que nos toma mucho en cuenta los micromovimientos, ¿no? No que los movimientos generales. Y aquí tenemos pues una tabla utilizada para esto, ¿no? Movimiento del dedo, pues, realizado con cualquier dedo, ¿no? Equivale a un modo. La distancia, 1 pulgada. Unión los unillos, ¿no? Cuando es común, al darle cuerda a objetos pequeños, por ejemplo, estamos dando cuerda a un reloj de los de antes, ¿verdad? Porque hoy ya nadie tiene reloj de dar cuerda, ¿no? Veamos otro, antebrazo, dice, 3 modos. Distancia, 6 pulgadas. Unión al codo, ¿no? En áreas compactas, cuando se trabaja, pues en pequeñas áreas de trabajo, no áreas pequeñas. Entonces, pues con estas tablas nosotros podemos ir calculando las diferentes secuencias de actividades. El estudio de movimientos siempre son análisis cuidadosos, ¿verdad?, de los diferentes movimientos que efectúa el cuerpo cuando está ejecutando pues un trabajo, ¿no? Y su objeto o su objetivo es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los eficientes. Eso pues, eso es el objetivo de todo estudio de método, ¿verdad? Mejorar lo que hacemos para hacerlo más rápido y eliminar lo que no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, por medio del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo con mayor facilidad y aumenta el índice pues, de producción. Los esposos Gilbert fueron de los primeros en estudiar los movimientos manuales y formularon leyes básicas de la economía de movimientos que se consideran pues fundamentales todavía. O sea, pues vamos a hablar pues de los métodos Terblick, ¿no? A ellos también se debe la técnica cinematográfica para realizar estudios detallados de movimientos, ¿no? Conocido por estudios de micromovimientos, pues, o sea, la mejor forma pues de analizar los micromovimientos es a través de los videos, ¿no? Que han demostrado pues gran utilidad en análisis de operaciones manuales que son repetidos. Entonces, pues los esposos Gilbert fueron ellos pues actuaron para poder realizar actividades de movimientos
digamos, con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo. Y ellos pues se vieron obligados a esto, a maximizar pues sus esfuerzos, porque tenían 12 hijos. Y entonces estos 12 hijos pues los tenían que dar de comer, los tenían que vestir, los tenían que preparar para irse al colegio. Entonces empezaron a crear un montón de formas de estandarizadas para que fuera más rápido, pues, atender a todos los 12 hijos y despacharlos a clases, ¿no? Entonces, pues, por eso es que hasta hay una película de ellos que se llama Más barato por docenas, que es una película basada, pues, en estos esposos Gilbert. Y del nombre Gilbert al revés, es que usaron el término que se llaman Terblix, que es la unidad de medida de sus movimientos. Y el estudio pues, de movimientos consta el estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos. El estudio visual de los movimientos en este tipo de estudio pues comprende siempre pues la observación cuidadosa. Recuerden pues que para hacer cualquier tipo de estudio nos vamos a basar en una observación en el lugar de los hechos y una observación pues cuidadosa, meticulosa que nos permita a nosotros centrarnos en el ciclo de trabajo que vamos a medir y poder establecer pues cuáles son las actividades involucradas en ese ciclo de trabajo y su secuencia. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar qué movimientos hace, ¿no? Esa secuencia, cómo se realiza, por qué tipo de movimientos. Entonces, pues se va a ir a alargar la mano, va a coger algo, algo que va a coger tiene un peso, lo va a llevar a un lugar, solo lo va a dejar caer o lo va a poner en un sitio específico. O sea, todo eso, pues son movimientos que se toman en cuenta, ¿no? Y y esto, pues es un diagrama que se hace, pues al observar al operario trabajando, ¿no? Y con él, pues se hace el análisis del diagrama considerando las leyes de la economía de movimiento, pues, o sea, eliminando todos aquellos movimientos que están de más o que son innecesarios. Y el método de micromovimiento resulta generalmente práctico, sobre en el caso de trabajos de mucha actividad, cuya duración y repetición pues son grandes, ¿no? Entonces pues hay trabajos que, que son repetitivos, ¿no? Entonces en esto pues se utiliza mucho esta técnica, ¿no? Por ejemplo, pues hay trabajos que utilizan herramientas como por ejemplo trabajar con una lupa, como los joyeros, ¿no? Que trabajan con unas lupas. O en la industria, pues en la industria, ¿cómo que se llama? De los microchips, donde se trabaja con microscopios, ¿no? Los procesos de producción en la industria, pues de los circuitos integrados y todo eso, pues se hace con microscopios, ¿no? Entonces, no importa pues la cantidad de detalles que haya, ¿no? Sino que la observación permite situar una secuencia lógica para luego pues calcular el tiempo, ¿no? Y para los micromovimientos pues nos apoyamos pues de los videos porque el video lo podemos hacer andar en cámara lenta y podemos observar con mayor facilidad cómo se realizan pues los micromovimientos. El, entonces los esposos Gilbert, especialmente el señor Frank, ambos eran ingenieros, ¿no? Él hizo una división básica del trabajo, ¿no? Él hace una clasificación del trabajo y lo reúne pues en 17 divisiones. Él hace 17 divisiones de lo que se podría hacer cualquier trabajo, ¿no? Y se aplica a todo trabajo productivo ejecutado por las manos de un operario. Y este señor Gilbert denominó Terblick, su apellido deletreado al revés, a cada uno de estos movimientos fundamentales y concluyó pues que todas las operaciones se componen de una serie de estas 17 divisiones básicas. Veamos cuáles son estas operaciones básicas. Entonces, pues, él dice, pues todos van a buscar, van a seleccionar, van a tomar, van a alcanzar, van a mover,
van a sostener, van a soltar, van a colocar en posición, van a precolocar en posición, van a inspeccionar, van a ensamblar, van a desensamblar, van a usar, van a existir demoras o retrasos inevitables y demoras o retrasos evitables, ¿no? Y a esto pues les puso pues un nombre, pues, un símbolo que fueron en inglés, ¿no? Por ejemplo, a buscar le puso S, que es de la palabra search, buscar, ¿verdad? A seleccionar, select, que es de seleccionar SE. A tomar, viene de grab, la G, ¿verdad? Y aquí, pues, en español se ha adaptado, pues, la letra, pues, al español, ¿no? Buscar es una B, seleccionar SE, tomar una T, alcanzar a L, mover la M, sostener SO, soltar SL, colocar en posición P, se les ha asignado eso, ¿no? Y además, pues, los esposos Gilbert, para poder identificar, pues, un proceso de una manera más fácil y rápida, ¿no? Asignaban colores a cada uno de los movimientos. Por ejemplo, a buscar era negro, seleccionar gris claro, para tomar era rojo, para alcanzar era verde olivo, para mover verde, para sostener ocre o dorado, para soltar carmín, para colocar en posición azul y así pues van poniéndole un color a cada uno de ellos y le ponían un símbolo, ¿no? Este símbolo que significa buscar, esta flecha que significa seleccionar, este medio círculo que significa tomar, este significa alcanzar, este significa mover, sostener, soltar y así a cada uno de ellos le fue poniendo pues un símbolo de identificación que, que identificaba a los 17 movimientos. ¿Y para qué hacían esto? Pues en el momento pues de estar observando, en lugar de escribir, seleccionar la pieza, solo hacían la flechita, ¿no? Entonces era como una taquigrafía, un método taquigráfico que ellos utilizaban para poder estar observando y que no se le fuera ningún detalle por estar escribiendo, ¿no? Entonces, pues ellos hacían el simbolito y rápido, pues, determinaban, pues, la actividad. El sistema Westinghouse es también, pues, un método de tiempo, ¿verdad? Y el sistema Westinghouse, pues, trabaja con 4 factores de una manera cuantitativa y cualitativa, ¿no? O sea, pues, el sistema Westinghouse ve que el trabajo no solamente se haga en cantidad, en tiempo, sino que en calidad, ¿no? De forma tal que se pueda obtener su clase, su categoría, el porcentaje que corresponde, para de esta manera, pues, realizar una suma algebraica que permita obtener, pues, al final un número o porcentaje de la evaluación del operaje. Este sistema Westinghouse, pues, lo que nos sirve a nosotros es para mejorar las tomas de tiempo. Puede ser que nosotros hayamos llegado a establecer un tiempo estándar a través del cronometraje, ¿no? O un tiempo estándar a través de la utilización de los métodos, pues, alternativos que hemos visto. Pero el concepto de los estudios de tiempo es que a medida que las personas van adquiriendo, pues, eficiencia en el manejo de la operación, estos tiempos los van mejorando. Y entonces, pues, el sistema Westinghouse nos enseña una forma de cómo mejorar estos tiempos estándar, ¿no? Y pues, y lo hace a través de un proceso de evaluación, ¿no? Dice, bueno, pues tenemos que medir la habilidad del operario, que es la pericia en seguir un método, y se determina por su experiencia y por sus aptitudes, ¿no? Inherentes como una coordinación natural y ritmo de trabajo aumenta con el tiempo. Significa pues que la habilidad
va a ir aumentando con el tiempo a medida que la persona va realizando en forma repetida esta actividad. Esfuerzo, que es la demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia, rapidez con que se aplica la habilidad, ¿no? Está bajo el control del operario. O sea, el esfuerzo es que lo que pone de su parte el operario para realizar el trabajo, que no estará ganeando, no está capeando tiempo, no está trabajando a paso de tortuga, sino que lo está trabajando con esfuerzo, ¿no? Condiciones son aquellas que afectan al operario y no a la operación, y los elementos incluyen pues el ruido, la temperatura, la ventilación, la iluminación, son condiciones ambientales que pueden afectar pues el trabajo pues a las personas, ¿no? Por ejemplo, una condición de temperatura alta en el lugar de trabajo agota a las personas pues porque las hace sudar más y al sudar más las deshidrata. Entonces pues se agotan con mayor rapidez, ¿no? Y consistencia se evalúa mientras se realiza el estudio al final. Los valores elementales que se repiten constantemente tendrán una consistencia perfecta. Y cuando se hace pues el estudio, se ve que los datos pues si se repiten parecidos, es que existe una consistencia en el trabajo. Y aquí es donde como se utilizan pues las diferentes, estas son tablas pues que se utilizan para medir esto, ¿no? A uno, pues si hay una habilidad o, o destreza, pues extrema, si es excelente, si es buena, si es regular, si es aceptable y si es deficiente, ¿no? Fíjense que cuando es regular ya no tiene valores, aquí es cero, y cuando empieza de regular a aceptable ya van tomando valores negativos, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de esfuerzo, desempeño, igual, pues si es excesivo, es excelente, bueno. Entonces, estas tablas miden las 4 condiciones que se miden pues en un trabajo, ¿no? La destreza o la habilidad, el esfuerzo o empeño en realizar el trabajo, las condiciones ambientales en que se realiza el trabajo y la consistencia en obtener los resultados, ¿no? Si siempre los obtiene. Entonces, pues esto nos sirve a nosotros para hacer una calificación de la velocidad del trabajo, ¿no? Probablemente cuando se realizó el estudio de tiempos estándar, cuando se le estableció el estándar al operario, a pesar de que vimos que la técnica nos dice que ser una persona que tiene que ya tener experiencia en el trabajo, entonces pues se llevó a terminar un tiempo estándar y eso le dio a él una velocidad, ¿no? Con este tiempo, por ejemplo, esta persona puede picar 20 cebollas por hora. Por ejemplo, está en un restaurante, está picando cebollas, ¿no? Entonces, pues, con esta habilidad, pues, él, con él, con él se tarda un tiempo estándar que permite medir que su velocidad es de 20 cebollas por hora. Y así lo tendríamos nosotros, pues, aplicando, ¿no? Que hacía bien el trabajo. Pero con el tiempo él se vuelve más experto, ¿no? Y ya no está picando 20 cebollas por hora, está picando 25 cebollas por hora, ¿no? Entonces significa que hay que volverle a hacer una calificación de su velocidad. Aquí es donde nos ayuda el sistema Westinghouse, ¿no? Que es, vamos a calcular pues la calificación de la velocidad, ¿no? Entonces, vamos a medir siempre los 4 factores. Habilidad, factor que se encuentra en un nivel excelente debido a que los operarios deben poseer habilidades, ¿verdad? Además, poseer destreza suficiente para poder terminar según el tiempo de demanda establecido por la obra, ¿no? El esfuerzo, el operario, posee la rapidez adecuada y gran utilidad, y las condiciones donde se realiza el proceso posee condiciones ambientales necesarias para dicha labor, pues, o sea, hay buenas condiciones, ¿no? Consistencia, el rendimiento del operario promedio es regular debido a que a la labor que realiza la hace siempre con consistencia, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hace pues para medir eso, ¿no? Pues, bueno, pues tenemos los 4 factores. Habilidad, pues, clase excelente, categoría B1.
Vamos a las tablas y le toca más punto 11, ¿no? Esfuerzo, bueno, categoría C1 más 0.05. Condiciones, buena. Categoría C más 0.02. Y la consistencia, pues, bueno, ¿no? Y la consistencia, bueno, ¿no? Categoría C más 0.01. Entonces, el factor de calificación va a ser la suma de todo esto, ¿no? Es una suma algebraica. Puede ser que en alguno no haya salido negativo, ¿no? En cualquiera de los 4 factores pudo haber salido uno negativo. Pero aquí pues se ve que es un buen trabajador y todo sumó a 0.19. Entonces, el cálculo de velocidad, la fórmula es 1 más o menos el factor de calificación C, ¿verdad? En este caso va a ser 1 más 0.19. Significa pues que es positivo, pues. Entonces el factor de calificación de la velocidad es de 1.19. Significa que al tiempo estándar, que yo ya tengo calculado, lo voy a multiplicar por 1.19 y entonces pues obtengo pues ahí que el operario va a tener pues este mayor rendimiento, ¿no? Me va a permitir pues que obtenga pues este mejor rendimiento. Entonces pues esta es la forma en que se calcula pues este factor. Ahora, estos métodos los vamos a ver pues uno por uno, ¿no? Veamos únicamente algunos ejercicios de ejemplo para que vean pues cómo es que se aplica esto. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de MTM. Un hombre situado a 3 o 4 pasos de una maleta junto a una mesa se desplaza hacia la maleta, la toma del suelo y sin moverse más la coloca sobre la mesa. Entonces, aquí se ha hecho lo que ha hecho, ¿no? A6 más B6 más E1 más A1 más B0 más P1 más A0. Entonces significa pues que estas fueron las acciones que realizó para eso, ¿no? Y luego pues en las tablas vemos A6 a qué equivale, a 6, B6 6, G1 1, A1 1, B0 1. Entonces, no, B0 0, P1 1 y A0 0, ¿no? Entonces, pues el hombre, pues sumó 15 TMU. Y esto, pues, lo hizo a través de la suma del tiempo, pues lo hizo 10 veces, digamos. Calculó, pues, 150 TMU. Y esto, pues, se reduce a tiempo. Solo para que vean, pues, cómo que se hace, ¿verdad? Aquí tenemos, pues, un operario situado frente a un torno camina 6 pasos hacia una pieza pesada que está sobre el suelo, toma la pieza, vuelve a la máquina y la coloca en el plato de 3 mordazas, necesitando realizar varios ajustes. Entonces la pieza debe introducirse 10 centímetros dentro de la mordaza. Entonces igual, pues, ¿verdad? Aquí se aplican los pasos. Luego, pues, se valoran los pasos en la, en las tablas, se suman y se reducen, pues, a TM1. Alcanzar a 37 centímetros para hacer una pequeña abrazadera de una charola, ¿no? Igual, pues, ¿verdad? Aquí aplicando ya el work factor, ¿no? 37.5 por D, que es un work factor, nos da un tiempo de 0.071. Arrojar una pequeña pieza de desecho de madera de 50 centímetros a un lado del depósito para basura. De 50, pues igual con work factor, ¿no? Tiempo 0.058 minutos. Entonces, pues estos ejemplos de ejercicios son para que ustedes vayan imaginándose cómo son, pues, los, los usos de las tablas y cómo se aplican a los ejercicios. No lo vamos a ver en detalle porque cada sistema tiene sus propios ejercicios, ¿no?
de ejemplo, como que tendríamos que aprender, ¿no? Entonces, concluyendo, pues los sistemas de tiempos predeterminados nos permiten hacer el análisis de los tiempos de cualquier operación manual y algunas operaciones de algún equipo que serían muy complicadas de hacer con el cronómetro, ¿no? Esto ha sido pues de gran ayuda para las empresas para fijar tiempos estándar y con esto aumentar pues su producción, pues. Entonces pues en aquellos donde el cronometraje pues es difícil de realizar porque es un micromovimiento, pues los estudios de tiempo predeterminados nos permiten a nosotros pues hacerlo, ¿no? Entonces pues con esto concluimos. Con eso pues concluimos este concepto de introductorio, ¿no? Esta es una clase introductoria de los sistemas, ¿no? De medición de tiempos predeterminados. Entonces, pues en la próxima clase ya vamos a empezarlos a ver uno por uno ya en su detalle, porque lo que tenemos que nosotros es a aprenderlos a utilizar para que nos van a sacar de aguas en algunas situaciones pues donde no tenemos tiempo de ir a observar mucho, ir a tomar tiempo. Recuerden pues que cuando uno va a cronometrar para que sean datos aceptables, tenemos que ir a ver 30 observaciones o 25 mínimas, ¿no? Y eso pues lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo porque tenemos que sacar promedios, de ahí calcular el tiempo estándar y todos los pasos que se han seguido para establecer el tiempo estándar, ¿no? Entonces, la aplicación de los métodos predeterminados son más rápidos y permiten pues llegar rápido a un tiempo estándar. Y la diferencia pues hay estudios que demuestran que los tiempos predeterminados contra los tiempos tomados con cronómetros andan arriba del 90-95%, o sea que es, es, es un buen acercamiento, ¿no? Al tiempo de observación con cronómetro, o sea que nos sirven, pues nos sirven porque son bastante certeros, ¿verdad? Como que si lo hubiéramos hecho nosotros mismos con un cronómetro. Entonces, pues por eso es que se utilizan mucho ahora, pues sí. Y hay empresas que ya se olvidaron de los tiempos con cronómetros, sino que han aprendido bien pues a utilización esto, ¿no? Aún más pues ya hay especialización, ¿no? Hay ingenieros industriales especialistas en MTM, ingenieros industriales especialistas en MODAPS. O sea que significa pues que ellos han llegado a dominar tanto la técnica que se han vuelto especialistas, pues, y los contratan las empresas para hacer estudios de tiempo rápido, ¿no? Porque son expertos ya en aplicar MTM o MODAPS o cualquier otro de las herramientas, ¿no? Ahora, ustedes como ingenieros industriales tienen que conocer todos los métodos por cualquiera de que ustedes se inclinen, ¿no? Dicen, no, pues yo me gustaría más hacer mis estudios de tiempo utilizando MODAPS. Ok, pues vuélvase especialista en MODAPS. O no, yo quiero pues utilizar MTM, váyase a MTM. No, yo quiero utilizar Factor, ok, váyase a Factor. Entonces pues va a depender pues del cual les haya gustado más. Hay diversidad de métodos, todos son válidos, todos son aceptados en la industria. Entonces no podemos decir que uno es mejor que otro porque todos son aceptados en la industria. Hay algunos que son más específicos, ¿no? Como por ejemplo MTM es más específico y especialmente MTM2 para las industrias de microoperaciones. Entonces, pues, si yo voy a ir a trabajar a ABX y me dicen haga un estudio de tiempo, pues, a las personas en las operaciones de ensamble de los microchips, ok, pues, MTM2, ¿verdad? Me va a servir bastante para eso. Aquí sí, ¿verdad? Tengo que llevar una cámara de video o un buen teléfono para tomar el video de la operación y luego pues lo analizar, ¿verdad? Si son operaciones gruesas, como por ejemplo hacer pan, ustedes saben que las personas utilizan las manos y los dedos cuando están amasando, ¿no? Ok, pero tal vez no necesitamos tanto micromovimiento aquí, entonces probablemente Work Factor o MODAPS no sirven.
porque son operaciones más gruesas, o sea, donde no necesitan tanto detalle. En fin, pues lo importante que yo quiero que ustedes vean que hay un abanico de oportunidades para utilizar el método que con ustedes se sientan más cómodos o el que ustedes aprendieron más, por ejemplo, ¿no? Porque hay empresas pues que dicen, bueno, pues nosotros para calcular los tiempos que usamos MTM, pasen a aprender MTM porque tienen que aprenderlo, pues. Y por fuerza tienen que ir a estudiar MTM porque es el método adoptado por la empresa, pues. Entonces, pues ahí está la situación. Entonces, si no hay nada más, alguna pregunta que tengan. Ok, Todo bien, ingeniero. ok, gracias, pues. Entonces, dejamos aquí la clase y nos vemos el próximo lunes. Pasen feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Gracias, Inge. Feliz noche. Feliz Feliz noche, noche. Inge. Feliz Feliz noche. noche, Inge. Feliz noche a todos.